El tema que tenemos para esta mañana es: busque a Dios mientras pueda. Usted ha escuchado la expresión sálvese quien pueda. La ha escuchado, ¿verdad? Sálvese quien pueda es: en este momento haga lo que sea necesario para salvarse porque esto está horrible. Sálvese quien pueda. Pues el tema de hoy es: busque a Dios mientras pueda. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros hemos entendido que Dios es un Dios misericordioso, que Él es capaz de perdonar y que Él nos llena de gracia para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Y algunos conceptos con respecto a la salvación nos crearon una gran confusión en la cabeza que no nos ayuda a pensar correctamente. Como cuando nos dijeron, por ejemplo, que si yo hacía una oración de fe, ¿verdad? Y repita después de mí: Señor, Señor, en este momento, y usted hace esa oración, ¿verdad? Entonces nos dijeron a nosotros que con esa oración era suficiente. Hoy hay fiesta en el cielo porque, sí, por un pecador que se arrepiente, sí, pero no es el primer paso. Eso es solo el primer paso. Y entonces esa idea que nos vendieron de que ya con eso éramos salvos, hizo que un montón de gente siguiera viviendo exactamente igual. Entonces fueron, aceptaron al Señor, etcétera, de vez en cuando van a la iglesia y piensan que con eso es suficiente y la salvación está asegurada, garantizada. Pues realmente no es así. Esa es una mentira, ¿ok? Porque la Biblia no dice eso, no enseña eso, y no fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Porque Él les dijo claramente que a la gente había que discipularla. Entonces alguien que llega y acepta al Señor y no es discipulado, no es salvo, hermanos, perdón, pero es así. Esto no es un acto de magia. Y a veces pensamos que eso es un acto de magia. Entonces hagámoslo, no importa, porque con eso es suficiente. Esto es como un conjuro, ¿verdad? Y ya con eso usted queda sellado, garantizado de que se va a salvar. Mentira, hermanos, no es así. Eso no es así. Eso no funciona así. Nosotros tenemos que dar pasos para ir hacia esa salvación. ¿Ok? Yo algunas veces he puesto este ejemplo, no sé si lo he usado aquí en la iglesia o no. Es como cuando usted le dice que tienen para usted una, ¿cómo se llama? Un bono económico en el IMAS. Y que si usted va y lo pide, se lo dan. Y pues usted se queda en la casa esperando a que se lo lleven. ¿Va a obtener el bono? No. Tiene que ir. Y además de ir, tiene que cumplir con ciertos requisitos que le van a pedir. Si usted no cumple con esos requisitos, no hay bono para usted. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros creemos que eso, ¿cómo se llama? Que la salvación es algo así. O sea, nosotros ya la tenemos y ya no tenemos que hacer absolutamente nada más. No hay que mover absolutamente nada más, porque ya eso está ahí, asegurado y listo para usted. No importa cómo usted sea, no importa cómo usted viva, no importa cómo usted se comporte. Eso no es cierto. ¿Amén? Vamos a empezar el tema. Hay hoy 5 razones por las cuales nosotros, quiero explorar 5 razones por las cuales nosotros tenemos que buscar a Dios. No estoy diciéndole si quiere, pues al final es si quiere, obviamente, nadie le puede poner un revólver en la sien para que lo haga. Pero quiero darle 5 buenas razones para que usted no deje de buscar a Dios. Y si en este momento usted tiene ese pensamiento de yo soy salvo porque yo hice una oración de fe y yo sé que mi nombre está anotado en el libro de la vida, no importa cómo yo viva, quiero ayudarle a cambiar esa forma de pensar. Porque esa forma de pensar lo puede dejar del lado izquierdo. ¿Usted se acuerda? Izquierda y derecha. Bien. Este es el punto de partida de lo que nosotros necesitamos entender al buscar a Dios. En el mundo hay muchas religiones, hay muchos dioses, hay muchas ideologías espirituales, ¿ok?
las personas son por naturaleza espirituales. El ser humano es por naturaleza un ser espiritual, con necesidades espirituales. Entonces el ser humano a lo largo de la historia ha buscado la satisfacción de esas necesidades espirituales por medio de diferentes manifestaciones o de diferentes reconocimientos de cosas que a él le parecen extraordinarias. Entonces, perdón, en la antigüedad, regálame un vasito con agua por favor. En la antigüedad, las personas adoraban aquellas cosas que le parecían extraordinarias, para las cuales no tenían explicación. Entonces caía un rayo y rajaba un árbol en dos, y entonces ese acto, esa acción que había ocurrido, les dejaba a ellos pensando de que aquel tenía que ser algo muy poderoso. Entonces vamos a adorar al trueno. Y adoraban al trueno. ¿Ok? Y entonces el sol les permitía a ellos que sus cosechas crecieran y se desarrollaran y pudieran tener una buena vida a través de lo que sembraban y cosechaban de la tierra. Entonces el sol que nos calienta y que, o sea, tiene que ser un ente celestial superior. Vamos a adorar al sol. Y adoraban al sol. Y a la lluvia y al volcán y a un montón de cosas. Porque percibían la espiritualidad a través de las cosas extraordinarias de la naturaleza que les rodeaba. ¿Quién los podía culpar? Nadie. Estaban percibiendo el mundo a través de su entorno e identificando en ese entorno cosas y seres que parecían ser superiores y poderosos. ¿Ok? Pero lo más importante que nosotros tenemos que entender sobre lo que nosotros hacemos delante del Dios que nosotros adoramos es lo siguiente. Lo que le dijo Moisés al pueblo de Israel, a los hebreos, en Deuteronomio en el capítulo 6 y los versículos 4 y 5. Le dice, ojo hermanos, este es el primer mandamiento que va dentro de la ley. Recuerde que hay 10 mandamientos que nosotros extractamos y resumimos, ¿verdad? O sea, que le dio Dios a Moisés, que escribió que el Señor escribió en una piedra, etcétera, etcétera. Pero de todos los mandamientos en general, este es el primero que le da. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Uno. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios no es una multiplicidad de manifestaciones y de seres poderosos. Dios es uno. Uno. Entonces, cuando en algunas doctrinas religiosas, inclusive judeocristianas, se adora a San tal, a San cual, a San a San el otro, y se le busca para que le ayude, para que le apoye, para que le guíe, para que todo eso, nosotros inmediatamente estamos invalidando esto. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Dios no tiene Dios no es un ejército de dioses. La corte celestial, el cielo no está llena de dioses, aunque nosotros pudiéramos identificar a los ángeles como seres espirituales de una condición superior, ¿ok? Y ante los ojos de un hombre mortal, pues podría ser un dios, pero no lo es en realidad, ¿ok? El Señor nuestro Dios uno es. Esta fue una de las razones por las cuales los escribas, los fariseos y los líderes religiosos del primer siglo no querían a Jesús. Porque, y lo consideraban un blasfemo. Porque Jesús llegó y dijo que Él era el Hijo de Dios. Y a los hebreos nunca les enseñaron que Dios tiene un hijo. Nunca les dijeron que Dios tenía un hijo especial, particular, y que éste en algún momento se iba a aparecer en la tierra. Jamás. En las profecías estaba implícito el tema del Mesías, ¿verdad? Y el cómo Dios llamaba a ese Mesías que iba a venir y todo, pero
ellos no habían captado el sentido del Mesías porque ellos estaban bajo la dominación del Imperio Romano y lo que querían era un guerrillero que organizara un ejército para ir en contra de los romanos y derrocarlos, supuestamente. La cosa más inocente que yo pudiera pensar. O sea, no pudieron grandes civilizaciones de la antigüedad ganarle o tener victoria sobre los romanos, y ellos creían que siendo un pueblo pequeñito y una nación chiquitica necesitaban un guerrillero para armar un ejército para que fueran y destruyeran a los romanos. En fin. Entonces, cuando Jesús viene y dice que Él es, los religiosos se le quedan viendo y dicen: ¿qué? ¿Que dijiste qué? ¿Que sos quién? Porque obviamente, si Él dice ser un hijo de Dios, si Él dice ser el hijo de Dios, Él es un Dios. En el mismo rango, en el mismo nivel, en la misma categoría, y a los judíos se les había enseñado que Dios era uno nada más. Entonces vea lo que viene a decir el mismo Jesús, aclarando las cosas cuando Él estuvo en la tierra, en Marcos 12, 29 y 30. Uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que vio lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le respondió: el más importante es: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y Jesús dice que ese es el más importante de todos, seguido por este: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo más importante de los mandamientos, de la ley, de lo que recibieron los seres humanos con respecto a ese Dios, a Yahvé, es que Él era uno y que había que amarlo con todo, absolutamente lo que nosotros somos, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo. Ese es el más importante de todos los mandamientos. El primero y el más importante. Entonces, ¿por qué este es el punto de partida? Porque si nosotros no entendemos eso, no vamos entonces a buscar correctamente a Dios. Tenemos que entender que estamos buscando a un Dios único. ¿Ok? Y aquí de pronto podríamos tener un conflicto donde se dice como que un Dios único, pero no es que son tres dioses, no. Escúcheme bien. ¿Cómo se llama? Circuncide sus oídos para lo que le voy a decir. No son tres dioses, es uno solo. Eso no ha cambiado. Jesús no vino a cambiar eso. Si se da cuenta, Jesús no lo está cambiando aquí. Él está diciendo exactamente lo mismo que dijo Moisés: el Señor tu Dios, uno es. Entonces nosotros no estamos buscando a tres dioses. Nosotros no vamos en busca de tres dioses, vamos en busca de un Dios, uno solo, que se manifiesta a la creación en tres maneras distintas. Pero es un solo Dios, y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en Dios, tenemos que recordar lo que Jesús hizo cuando los discípulos le dijeron que les enseñara a orar. Ustedes pues deben orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién se están dirigiendo las oraciones? Al Padre. Porque el Padre es el centro de todo, el Padre es el que concentra todo. El Padre es, de esas tres manifestaciones, la principal. ¿Por qué? Porque de Él parten. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál Dios? El Padre. Y Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál Dios? El Padre. Entonces nosotros tenemos que tener esa claridad de entender que el Padre es del que emana, del que sale todo.
Por eso Jesús nos manda a orarle al Padre, no nos manda a orarle al Espíritu Santo, ni nos manda a orarle a Él mismo tampoco. Ustedes pues deben orar así, Señor Jesús, no. Padre nuestro, porque las oraciones tienen que estar enfocadas y la búsqueda tiene que estar enfocada en el Padre. Aclarado este punto, vamos a continuar. La primera razón por la cual nosotros debemos buscar a Dios, esta es la primera razón. Dios no se oculta. Vea lo que dice Proverbios en el capítulo 8 y el versículo 17. A los que me aman les correspondo. O sea, Dios no se hace el difícil, hermanos. A los que me buscan me doy a conocer. Entonces, si me amas, yo te voy a amar. Si me amas, yo te voy a corresponder. Pero aquí quiero hacer algo, aquí quiero hacer un paréntesis por un pasaje que Angélica mencionó ahora en la reflexión, que es el de 1 de Juan 4:18, donde dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, en realidad, vea usted si ese Dios es el origen de todas las cosas, que Él fue el que nos amó primero. ¿Por qué nos amó primero? Porque nos creó, nos trajo a la existencia. Eso es un acto de amor. ¿Correcto? Los que somos padres sabemos que traer hijos a la vida no es porque no los queremos o no es porque no teníamos otra cosa más interesante que hacer. No, nosotros traemos a nuestros hijos, o sea, nosotros procuramos la gestación, el embarazo, etcétera, todo esto, porque nosotros queremos tener la oportunidad de poder procrear para tener esas criaturas a las que nosotros vamos a amar. Pero nosotros les amamos primero a ellos. Ellos después sobre la marcha van aprendiendo lo que es el amor y van correspondiendo, pero el primer acto de amor sale de nosotros. El primer acto de amor para con la humanidad sale de Dios, no del hombre hacia Dios. Él nos amó primero. Entonces dice que si nosotros le amamos, Él nos va a corresponder. Pero Él ya nos amaba desde antes. Es más, Él ya nos ama. Es una respuesta que Dios quiere ver de parte de sus hijos. Es una manifestación que Él quiere que suceda. ¿Ok? Y es una manifestación que no va a rechazar. Esto es muy importante. Él no va a rechazar eso. No lo va a rechazar. Dios no va a rechazar tu amor. Jamás va a rechazar tu amor. Ni va a rechazar tu sacrificio, ni va a rechazar todo lo que le des de corazón. Él no te lo va a rechazar. Nunca te lo va a rechazar. Nunca. Es más, está tan deseoso eso que hasta te enseña a hacerlo bien. Hasta te dicen en la escritura, en la palabra, qué cosas debes mejorar para que tu oración sea más directa, para que tu oración sea más ¿cómo se llama? Eficaz. Correcto. Bien, esta es la primera razón por la que nosotros debemos sentirnos impulsados a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él no se va a esconder, no se va a hacer el difícil, hermanos. Amén. Y es que Dios no está tan lejos como nosotros nos imaginamos. A nosotros nos enseñaron, yo no sé ustedes, a mí desde pequeño, que Dios estaba encumbrado en un lugar altísimo que nosotros no conocíamos, que no nos podemos imaginar y al que nosotros sencillamente no tenemos acceso. Y tal vez el día que nos muramos podamos ir. Esa es la imagen de Dios que yo tuve durante muchísimos años. Entonces yo lo que sentía tan lejano a aquel, ¿para qué? Si de todas formas está tan lejos, usted que estar preocupado, ni pensando, ni viendo, porque está muy lejos. Cuando usted tiene a su papá trabajando en otro país, caso de mi hermana Eduviges, por ejemplo, yo me imagino que Eduviges a lo largo de los años, en la crianza de los hijos, no le preguntaba absolutamente todo Iván. ¿Por qué? Porque él estaba ya trabajando, o sea, porque no era tan fácil estarlo llamando para estarle consultando. ¿Correcto? Que no es lo mismo que si Iván hubiera vivido todos estos años acá en Costa Rica, hubiera trabajado acá, entonces al final del día, cuando regresaba a la casa,
Y Rubines pudo haberle comentado, mira, es que fíjate que pasó esto, esto y esto, ¿qué opinas? ¿Que estás de acuerdo? Muchas de esas decisiones las tuvo que tomar ella. ¿Por qué? Porque su esposo estaba lejos. Las importantes, obviamente, pues ya es una situación diferente. Pero, ¿por qué? Porque no había cercanía como para tener al alcance y poder hacerlo más dinámicamente. Pero nosotros tenemos que entender que Dios no está lejos como a nosotros nos enseñaron a pensar o a creer. Dice Hechos 17:27, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. A tientas. Usted se imagina el cuadro, su cuarto oscuro de noche y usted tratando de alcanzar el teléfono, un vaso con agua, cualquier cosa. ¿Qué es lo que usted empieza a hacer? Si no tiene una lámpara a la par, ¿verdad? Cerca, y usted empieza con la mano así a tantear, como dicen uno, para ver dónde puede estar eso que usted ocupa, hasta que lo encuentra, ¿cierto? Aquí dice, aunque sea a tientas. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe cómo buscarlo. Entonces, desde ahí ya hay una dificultad. O sea, yo sí quiero tener una relación con ese Dios, yo sí quiero encontrarme con ese Dios, pero ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Yo recuerdo una vez que a mí, el Señor no me ha dado a mí la oportunidad de traer un montón de personas a los pies de Él, la verdad. Ni yo soy el evangelista que le anda predicando a todo el mundo en todas partes, tampoco. A mí, por lo menos el estilo que Dios ha usado conmigo, es que Él me dice cuándo, y Él me dice dónde, y Él me dice cómo, y no me suelta. Cuando Él tiene intenciones con alguien y quiere que yo sea el instrumento para que esa persona llegue a Él, no me suelta. Me insiste, y me insiste, y me insiste, y todos los días esa persona en mi cabeza me tira, ¿verdad? Martillándome, que le pone carga, dice uno, el Señor a uno con eso. Ese es el estilo que usaba conmigo. Entonces, con un amigo que ahora está, gracias al Señor, en los caminos del Señor ya, no sé, 7, 8 años, ¿verdad? Por ahí, más o menos. Yo me acuerdo que estaba en una crisis horrible, pasando un momento súper difícil, se había quedado sin trabajo, tenía un carro muy bonito, se ganó una torta con el carro, y bueno, fue un enredo aquello. Acababa de separarse de la mamá de su hijo mayor, bueno, tenía la vida hecho un nudo, ¿verdad? Y entonces yo empecé a llevármelo conmigo a trabajar para que me ayudara. Y un día nos pusimos a conversar y me dice, estoy perdido y no sé para dónde agarrar. Me dice, yo no me imaginé a estas alturas de la vida estar en este nudo en el que estoy. Y no sé cómo desenredar. Y le digo yo, tal vez será por el hecho de que lo estás intentando vos solito. Puede ser. Me dice, ¿cómo? Yo sí. Estás dependiendo de tus propias fuerzas, de tus propias capacidades, de tu propia sabiduría para ver cómo salir del enredo. Pero tal vez es hora de dejar que alguien más intervenga y que te ayude a salir de ahí, porque evidentemente vos no estás entendiendo cómo, no estás sabiendo cómo. Y digo yo, ¿por qué no dejas que Dios te ayude? Sí, lo he pensado. Me dice, no, yo te veo a vos y veo el cambio de vida, y etcétera. Y me dice, yo quiero eso que usted tiene, me dijo. ¿Okay? Le digo, pues, seguramente es el momento tuyo, digo, para encontrarte con él. Y a mí me mandaron a eso, específicamente, a mostrarte el camino para que te encontres con él. Entonces es momento de entregarle las llaves a él y dejar que él haga las cosas. Y la respuesta en ese momento fue, no sé cómo. A tientas. Aunque sea a tientas. Porque no sabía cómo. Pero Dios no lo dejó solo, me mandó a mí. ¿Me entienden, hermanos? Dios no te deja solo.
y si tiene un plan con vos, y si está interesado en traerte a su redil, te va a traer a su redil y va a usar lo que sea y a quien sea, te lo puedo asegurar. Y si yo ahorita me pusiera a preguntarle a los que están acá cómo llegaron a los pies del Señor, tendríamos historias para pasar de aquí hasta las 3 de la tarde, ¿sí o no? Porque cada cual tiene un testimonio de una historia distinta de lo que Dios hizo y de la forma extraordinaria que Él se comportó cuando nos trajo a su redil. Pero Él no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué no está lejos de cada uno de nosotros? Porque nosotros vivimos en la presencia de Dios. Nosotros vivimos en la presencia de Dios y es algo que la humanidad no entiende. Porque la humanidad piensa que a oscuras, que en una esquina, que en un rincón puede hacer cosas donde Dios no se dé cuenta. Es imposible, hermano. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. La presencia de Dios llena absolutamente todo. Todo. No hay un solo lugar, no hay un solo rincón de este planeta donde Dios no esté presente. Nosotros vivimos en su presencia. Entonces, por eso dice aquí, es que Él no está lejos, no como estar lejos, y nosotros estamos en su presencia permanentemente. Y hay otra razón. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa, dice la Nueva Versión Internacional. ¿Okay? Entonces, usted quiere buscar a Dios, usted quiere encontrarse con Dios. Abra los ojos. Ábralos. Perciba todo lo que está a su alrededor, todo lo que Dios hizo. El cielo, las estrellas por la noche, el aire que usted respira, los sentidos que le dio para poder percibir el mundo que a usted le rodea. O sea, todo lo que Dios hizo está diseñado para hablar acerca de Él. Yo les he dicho en otras oportunidades que nosotros hablamos de una Biblia, pero en realidad hay dos. El libro que nosotros conocemos, al que acudimos por referencia del libro, capítulo y versículo, y lo que Dios hizo. Porque lo que Dios hizo habla acerca de Él. Nos enseña cómo es Dios. Que le gustan los colores, los sabores, los aromas, las texturas, todo eso. Eso nos lo muestra la creación, eso nos lo dice la Biblia. Amén. Entonces, no está lejos. Ese Dios que nosotros necesitamos buscar no está lejos. Está más cerca de lo que nosotros no nos imaginamos. Está a un suspiro de nosotros. Usted estaba a la par de una persona que usted quiere mucho y la ha oído suspirar profundamente. Que hasta que hace como un brinquito cuando está soltando el aire. Y usted dice, algo le pasa, ¿verdad? Inmediatamente usted dice, ¿y eso? Y ese suspirote. A veces es un... Pero a veces es un... Y usted sabe que algo no está bien. Ese algo tiene por dentro. Algo le está pulsando, algo le está atormentando dentro. Y usted inmediatamente pregunta, ¿ya qué te pasa? Te acabo de oír suspirar, pero como desde lo más profundo del alma. Pareciera que algo no está bien con vos. Te puedo ayudar, aquí estoy. Esa persona dijo algo. No dijo absolutamente nada. Solo suspiró. Pero alguien que le ama y que está cerca de esa persona inmediatamente se dio cuenta de que algo no está bien. Y busca cómo intervenir para ayudar. Dios está a un suspiro de nosotros. Porque ese suspiro es la llamada de auxilio. Ese suspiro es el SOS que Dios está esperando escuchar para decir, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Qué tenés? ¿Qué te ayudo? Aquí está mi mano. Yo te
te levanto. Como hizo Jesús con Pedro cuando Pedro se hundió en el agua. Estiró su mano y lo sostuvo. Es por lo regaño, pero no importa. Estiró la mano y lo sostuvo porque eso era lo que necesitaba Pedro en ese preciso momento. Se estaba hundiendo. Muchas personas se están hundiendo y no saben cómo. Así como mi amigo me dijo, no sé cómo. No saben cómo. Y si nosotros logramos entender cómo buscar a Dios, tal vez podamos ayudar a esas personas a encontrarse con ese Dios que nosotros pudimos encontrar. Amén. Como le dije yo a mi amigo, a eso me mandaron a mí. ¿Por qué? Porque yo ya había vivido la experiencia, ya había tenido el encuentro con el Señor y había tenido toda esa confusión y ese no sé cómo que tenía él en la cabeza. Entonces a mí me mandaron para decirle, mira, esto es por aquí. Si nosotros lo aprendemos bien, podemos ayudar y guiar a otras personas. Amén. La segunda razón por la cual nosotros debemos buscar a Dios es esta. En Dios hay vida. Amén. Porque la muerte no es de Dios. Él estableció una sanción para una, ¿cómo se llama? Para el rompimiento, para el quebrantamiento de un estatuto que él indicó. ¿Ok? Pero él no estaba pensando en que la gente fuera por ahí. Cuando Dios le dice a Adán, no me comas de ese árbol que está en el centro del jardín, comete de todos los que quieras, pues no me lo toques. Porque si tocas ese árbol, si comes de ese fruto, ese día te morís. Dios no está pensando en que Adán, de que él iba a dar media vuelta, se iba a ir, ¿verdad? Y entonces Adán iba a ir corriendo a agarrar el fruto para probarlo, porque ya le quedó la idea dándole vuelta en la cabeza. Dios no está pensando eso. ¿Él sabía lo que iba a pasar? Sí, sabía lo que iba a pasar. Pero Dios lo hace de manera como una exhortación, como una advertencia. Como cuando usted le dice a su hijo, no meta ese clavo ahí porque se va a llevar un reventón, ¿verdad? Usted no está deseando que su hijo vaya y meta el clavo ahí, no, usted desea que no lo haga, pero usted sabe que existe la posibilidad de que lo haga. ¿Por qué? Porque los chiquillos a veces son jupones y a veces son como... La curiosidad mató al gato, dicen por ahí. Entonces usted sabe que existe la posibilidad de que aún así lo haga, ¿ok? Pero usted no está pensando ni está deseando que eso ocurra. Pero en Dios hay vida. Amós, el libro del profeta Amós, en el capítulo 5 y el versículo 4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo en los tiempos de Amós el profeta era un desorden. O sea, el pueblo de Israel estaba de cabeza, estaban haciendo desastres, estaban actuando con maldad, estaban maltratando, explotando a los pobres. Cuando alguna persona tenía necesidad, se hacían de la vista gorda, no les importaba si alguien tenía necesidad o no, que ese fulano, ¿qué haces? O sea, yo no sé por qué estás resolviéndole la vida a todo el mundo. Ese era el pueblo de Israel al que Amós fue enviado a profetizar y a llamarles la atención sobre lo que estaban haciendo. Y entonces dice Amós, así dice Jehová, o sea, el Señor me dijo a mí que le dijera a ustedes, casa de Israel, que si ustedes me buscan, van a vivir. Búsquenme y van a vivir. Y no solamente sobrevivir, no, búsquenme y van a vivir bien. ¿Por qué? Porque yo me voy a ocupar de sus cosas. Porque yo voy a tener cuidado de lo que ustedes necesitan, de lo que ustedes son, de lo que ustedes viven cada día. Porque recuerden que estos vivían en una sociedad agrícola, total, completa y absolutamente agrícola. Ellos dependían de lo que sembraban. Entonces, si la cosecha no iba bien, si había mucha sequía y no había suficiente agua, la cosecha se perdía. Si había mucha agua, la cosecha se perdía.
Si caían las plagas, la cosecha se perdía. Y la cosecha se perdía significa no hay con qué comer. Y no solamente nos morimos de hambre nosotros, los animales que tenemos también se mueren de hambre. Entonces, cuando ellos se alejaban de Dios, cuando ellos actuaban de mala forma, de mala manera, Dios quitaba su protección y los dejaba a merced de las circunstancias, que sucediera lo que fuera. Incluso estuve leyendo un poco el libro de Amós y dice: y puedo hacer que llueva en alguna parte y que en otra parte no llueva. O sea, entonces aquellos que están allá a 2, 3, 4, 5 kilómetros de distancia están con un aguacero perfecto para que sus cosechas broten y sea una buena cosecha. Y ustedes aquí a puro sol, sin una gota de agua y sus cosechas perdiéndose. ¿Por qué? Por el corazón que tenían, por la forma de vivir y la negación de acercarse a Dios, de buscar a Dios, sabiendo que en Dios estaba resuelto absolutamente todo. Porque usted no puede controlar cuando usted depende de la tierra, usted no puede controlar cuando llueve y cuando no. No puede. No se puede controlar la sequía, no se puede. Lo de las plagas, ahora se puede, pero en aquel tiempo no existían herbicidas ni todas esas cosas que ahora existen, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ellos dependían completamente de las circunstancias y las circunstancias las controlaba Dios. Entonces, si ellos iban y buscaban a Dios y buscaban agradar a Dios, las cosas se acomodaban, funcionaban. ¿Por qué? Porque Dios entonces extendía su protección sobre aquellos. ¿Me entiende? Es como cuando usted se da cuenta de que el hijo de una persona que usted conoce está durmiendo en la calle. ¿Por qué está durmiendo en la calle? ¿No tiene casa? Sí, tiene casa. ¿Y por qué no duerme en su casa? Porque decidió salirse, porque decidió irse, porque está en contra de las normas de la casa. Y como está en contra de las normas de la casa, no puede convivir bajo el techo de la casa. Entonces está durmiendo en la calle, está durmiendo en una banca, está durmiendo en una acera. ¿Quién decidió eso? La persona, la misma persona lo decidió. Entonces, cuando Dios quitaba esa protección, no era porque, ahora los voy a castigar. No quieren estar bajo mi tutela, no quieren estar bajo mi cuidado. Mi cuidado llega hasta aquí. Si usted cruza de aquí para allá, ya no está bajo mi cuidado. Está por su cuenta. ¿Correcto? Entonces, ¿qué era lo que hacía Dios? O sea, es que a mí me sorprende ver a Dios detrás del pueblo. Porque mandaba a los profetas y les decía: por favor, entiendan, si ustedes me buscan, si ustedes caminan conmigo, si ustedes me obedecen, si ustedes se arrepienten, yo los voy a cuidar. Entonces andaba igual que mi papá. Fátima, ¿a vos te tocaba? Henry, ¿a vos te tocaba? Andar detrás de aquel que está salido, que está fuera del canasto, para ver cómo hacemos para volverlo a meter. Aunque no quiera. Y lo andamos persiguiendo y andamos detrás a ver cómo hacemos para convencerlo de que lo mejor que puede hacer es regresar. Que lo mejor que puede hacer es cambiar la manera de vivir, pero no lo quiere hacer. Así era Dios. Búsquenme. Quieren vivir, quieren que les vaya bien, búsquenme. Vengan, siéntense conmigo. Arreglemos las cosas, enderecemos los asuntos entre nosotros, dice otro pasaje de la Escritura. ¿Para qué? Para que nos acomodemos y estemos en armonía. Dios como un papá buscando a sus hijos constantemente, para que sus hijos le dieran la espalda y le dijeran: no nos interesa. Amén. Porque si lo busca, si usted busca a Dios, si yo busco a Dios, Dios va a estar conmigo. Me va a acompañar, no se va a ir, no me va a tirar, no me va a dejar abandonado. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15, los versículos del 2 al 4, vea lo que dice.
Y este salió al encuentro de Asa y le dijo: escúchenme ustedes, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Si lo buscan, lo hallarán. Pero si lo dejan, también los dejará. Israel pasó mucho tiempo sin un Dios verdadero y sin un sacerdote que los instruyera y sin ley. Pero cuando en su angustia se volvieron al Señor y Dios de Israel y lo buscaron, lo hallaron. Es que ese es el punto, hermano. A veces nosotros llevamos palo porque nos da la gana, por gusto. ¿Por qué? Porque no queremos dar el brazo a torcer. Porque yo sé lo que estoy haciendo, yo soy un adulto, ya yo soy un viejo, ya yo sé cómo dirigir mi vida, ni nadie tiene que decirme cómo tengo que vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y lleva palo 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, años, décadas, llevando palo. ¿Por qué? Porque no quiere entender que si usted reconoce que ha hecho mal, si usted está dispuesto con humildad a decir: me equivoqué, Señor, perdóname, yo nunca debí haberme ido de tu casa, nunca debí haberme alejado de ti, nunca debí haber buscado juntarme con aquellos que no te sirven, que no te conocen, que te dan la espalda, nunca hice todo eso y me va como un quebrado. Por favor, perdóname, Señor. Quiero volver a tu casa. Quiero encontrarme contigo otra vez. Como hizo el pródigo. Cuando pensó que los sirvientes de su papá estaban mucho mejor que él, que por lo menos tenían un plato de comida todos los días. Entonces voy a regresar a la casa de mi papá y que me deje como un sirviente, no importa. Porque estoy cansado de estar comiéndome las algarrobas que le daban a los chanchos. Comiendo con los chanchos. Entonces digo: no, me voy para la casa de mi papá y voy a llegar y voy a pedir perdón y que me deje como un sirviente. ¿Y qué dice el papá? Mandó a que le pusieran el anillo, mandó a que le pusieran la mejor ropa que él tenía, o sea, la ropa buena con la que él se vestía antes, y lo abrazó y lo besó y le dijo: tranquilo, amigo, aquí no pasó nada. Hizo una fiesta para recibirlo. Ese es que si usted se vuelve a él y lo busca, lo va a encontrar. Y no lo va a encontrar como: sí, entonces entra y sentate ahí en una esquina, ¿no? Dios es el que abre los brazos y dice: mi hijo, qué bueno que viniste, bienvenido, vení, te da el abrazo y el beso. Y llora con voz de la alegría de que volviste a la casa. Ese es Dios. Ese es Dios. Entonces, hay que botar el orgullo, dejarlo de lado, decir: Señor, perdóname, soy un idiota. ¿Cómo me pude haber ido de tu casa? ¿Cómo me pude haber ido de tu lado si yo sé que con vos siempre he estado bien? Perdóname, quiero regresar y buscarlo y encontrarse con Él, porque siempre te lo vas a encontrar. Amén. La tercera razón por la cual nosotros debemos buscar a Dios es que Dios te ayuda. Salmo capítulo 34 y versículo 4 dice: busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. ¿Por qué? Porque estaba hecho un nudo en mi cabeza, porque estaba viviendo mal, porque no sabía cómo iba a enfrentar el futuro, y lo busqué y me escuchó, dice. Busqué al Señor y Él me escuchó. Ustedes se acuerdan en una oportunidad que Jesús estaba orando al Padre y le dice: gracias, Padre, porque sé que me escuchas. Gracias, Padre, porque sé que me escuchas. Esa es la certeza que nosotros necesitamos tener, hermanos, cuando vamos a acudir a Dios, cuando vamos a inclinar nuestras cabezas, cuando vamos a orar, a hablar con Él.
saber que no es que le estamos hablando a la pared, eso no es un monólogo. Alguien me está escuchando en respuesta a lo que yo estoy diciendo. Él me está escuchando y muchísimas veces la respuesta llega, a veces hasta inmediato. A veces usted necesita una respuesta con respecto a un problema que tiene, no sabe cómo resolverlo, entonces acudió a él, fue, oró, se metió en su cuarto, dobló sus rodillas, clamó al Señor y le dijo, necesito saber qué hago con esto, y ¡pum! La respuesta inmediatamente. ¿Cómo es que yo no había visto esto? Porque no habías hablado con él. Simple. Porque estabas tratando de resolverlo vos por tu cuenta. Pero cuando vas donde el Señor, cuando vas donde el papá te escucha y te dice, ¿y qué tal si haces esto? Y te ayuda a salir del enredo. A veces hay cosas extraordinarias, hermanos. Usted ocupa algo que usted sabe que no es posible que ocurra y usted va, acude al Señor, le habla y ahí está la respuesta. A veces el mismo día, a veces al día siguiente y uno dice, pero esto se lo dije yo a ese señor ayer, sí, ¿vos qué crees? ¿Que estaba jeteando? ¿Que no te escuchó? ¿Que no le importa lo que vos le decís? No, sí le importa, te estaba escuchando, aquí está la respuesta que pediste. ¿Cómo es que nosotros hemos visto tantas veces a Dios hacer esas cosas y todavía tenemos dudas con respecto a si debemos ir a buscarlo o no, si debemos acudir a Él o no? Lo hemos visto tantas veces hacer esas cosas, tantas veces. Y todavía nos quedamos patinando y pensando, ¿y si no funciona? ¿Verdad? Como cuando le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Cuántas veces me han visto a mí hacer milagros? ¿Cuántas? Acabas de verme caminando sobre el agua. Acabo de hacerte caminar sobre el agua hasta mí y en este momento dudas. Así somos nosotros. Vemos a Dios hacer las cosas constantemente, una y otra y otra y otra vez. Y Dios no nos ha fallado 99 veces y creemos que nos va a fallar en la número 100. No tiene sentido. Las probabilidades no están a favor nuestro en ese sentido. Dios no va a fallar. Amén. ¿Va a hacer las cosas a su manera? Sí. Y las va a hacer en el momento en que le estime conveniente, también. Pero fallar, no cuente con eso. La cuarta razón, en Dios hay salvación, refugio, respuesta, protección, ayuda. Ahí en Él. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Dice, busquen al Señor, todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas, busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Camine con Él. Camine con Él. No le suelte la mano. Usted cuando busca a Dios, usted cuando camina en la presencia del Señor, usted cuando tiene conciencia de que usted no puede esconderse, de que Dios le está mirando constantemente y usted no hace las cosas porque, uy, si me ve, no voy a dar una vuelta de espalda para ver si no me ve. Cuando usted sabe que todo lo que usted hace y vive está en una vitrina para Dios y que Él lo está viendo constantemente, ya usted no lo hace porque quiere librarse de la destrucción, no. Usted lo hace porque usted quiere agradarlo a Él. Porque usted quiere, perdón. Porque usted no quiere ofenderle. Porque usted quiere estar bien con Él. Porque usted ama a esa persona y usted no la quiere ver, no quiere hacerle sufrir. ¿Ustedes no creen, hermanos, que Dios sufre cuando ve la forma en que la humanidad está viviendo? Por supuesto que Él sufre. Él creó todo lo que existe, lo creó para su gloria, para su alabanza, por amor a su creación. Y cuando Dios ve a su creación yéndose por el desfiladero, Él está sufriendo, porque no era lo que Él quería.
Entonces, cuando nosotros somos capaces de querer agradar a Dios porque lo queremos agradar, no por interés, no porque estamos transando, Señor, como dijo Jacob, ¿verdad? Si de aquí en adelante me acompañas y me llevas y me traes y me prosperas, de todo lo que me des, el 10% te lo voy a dar. Estaba haciendo un trato con Dios, estaba transando con Dios. ¿Ok? Te sirve a vos y me sirve a mí. A mí me sirve porque todo me sale bien y a vos te sirve porque yo te doy el 10% a vos. Como si Dios lo ocupara. Nosotros no transamos con Dios. Nosotros aprendemos a buscarlo, a conocerlo, a identificar cómo es, quién es, a ver sus actos de amor, de misericordia, su protección aún cuando nosotros ni cuenta nos dimos que nos protegió. Y aprendemos a amar a ese Dios y no queremos desagradarlo y no queremos entristecerlo. Caminamos en rectitud con Él, no por interés, sino por verdadera devoción a ese Dios al que servimos. Y si nosotros lo hacemos de esta forma, tal vez encontraremos refugio en el día de la ira del Señor, porque el día de la ira del Señor viene, o sea, porque Dios va a ajustar cuentas con la humanidad. Usted lo sabe, yo lo sé, la Biblia lo dice. Eso va a ocurrir. Y nos estamos enrumbando rápidamente ahí, hermanos, muy rápidamente. Muy rápidamente. Las cosas que están pasando en esta sociedad cada vez me paran más el pelo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo se está acomodando, hermanos. Es que vea, a veces yo me quedo sorprendido cuando yo veo cómo todo lo que la Biblia ha dicho, ha enseñado y ha profetizado durante siglos, en este momento está sucediendo frente a mis ojos. No cierre los ojos, hermano. No vuelva a ver para otro lado. No crea que esto es casualidad. No es casualidad. Esto se llama cumplimiento. Lo que está sucediendo delante de nuestros ojos en esta generación, en este tiempo en el que estamos viviendo, es el cumplimiento de todo eso que fue profetizado. Y si nosotros no sabemos cómo reaccionar, nos vamos a quedar del lado incorrecto. Amén. ¿Usted se acuerda cuando el Señor le dijo a los discípulos de aquella época: cuando vean a los ejércitos rodeando la ciudad, echen a correr? ¿Se acuerda? Cuando ustedes ven a los ejércitos rodeando la ciudad, es tiempo de que salgan corriendo. El que está afuera no entre, no vaya a buscar saco, no quédese en las montañas, salga ay de la mujer encinta, etcétera, etcétera. Usted se puede imaginar lo que sintieron esos discípulos que habían escuchado a Jesús decir todas esas cosas cuando vieron a los ejércitos de Roma rodeando la ciudad. Usted se los imagina y dice: no, pues eso es una casualidad. No, ellos inmediatamente dijeron: el Señor dijo que cuando viéramos a los ejércitos rodeando la ciudad era hora de salir corriendo. ¿Usted qué cree? ¿Que se quedaron ahí sentados viendo tele? Ellos sabían que reaccionar rápido era la diferencia entre salvarse o morir, o ser subyugados, o ser lanzados a los coliseos, etc. Porque iban a quedar como esclavos. Los que lograron sobrevivir quedaron como esclavos. Entonces, cuando ellos vieron esto, dijeron: no, aquí es, porque eso es lo que la profecía decía, y la profecía en frente de nosotros se está cumpliendo. Hermano, hermana, la profecía de la Biblia, todo lo que el Señor dijo, todo lo que dijeron los profetas de la antigüedad, está ocurriendo enfrente de nosotros hoy. No es para el futuro, está pasando hoy. ¿Cuánto va a durar esto? No sé. Puede durar 5, 7, 10, 15, 20, 30 años, no sé, pero de que ya empezó, ya empezó. Eso ya empezó, hermano. Dele a eso, póngale la firma, eso ya empezó. No es tiempo de quedarnos viendo tele. Es tiempo de buscarlo. Buscar al Señor. Eso es lo que hay que estar haciendo ahorita. Para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos instruya, porque lo que sigue necesita instrucciones específicas.
Porque nosotros no vamos a saber qué hacer cuando todas esas cosas pasen ya en serio, cuando aparezca el falso profeta, cuando aparezca el anticristo. Va a haber gente que ni siquiera se va a dar cuenta que ese es el anticristo, pero usted lo va a saber porque usted conoce la Biblia, porque usted busca al Señor y porque el Espíritu Santo de Dios ya le dijo a usted que ese es. Entonces usted no va a estar detrás del palo, pero tiene que buscar al Señor, porque eso no va a ocurrir de manera milagrosa. Allá metido en el bar echándose las vibras, el Espíritu Santo me va a redarguir y me va a decir, no, ese fulano que está ahí es el anticristo. O sea, eso no va a pasar. Eso no va a pasar así. Solo si estás buscándolo, solo si estás acudiendo a su palabra, solo si estás dejando que el Espíritu te guíe, solo así va a suceder. No hay otra forma, hermanos. Amén. Amén. Y la quinta razón, Dios le da sentido a tu vida. Dios te hace encontrar el sentido de la vida. Una de las preguntas existenciales más grandes que ha tenido el hombre a lo largo de toda la historia. ¿Para qué estamos aquí? Dios te explica para qué estás aquí. Dios te enseña para qué estás aquí. Dios te da el conocimiento necesario para que entendas cómo estar aquí y ser pleno en lo que te mandó a hacer. Proverbios capítulo 28 y versículo 5 dice: los hombres malvados no entienden de justicia. ¿Qué van a entender? Mas los que buscan al Señor lo entienden todo. ¿Por qué? Porque la humanidad no entiende de justicia. ¿Qué es justo y qué no es justo? Ven, hermanos, en estos días, ahora con lo del asunto de Olimpiadas y todo eso, se ha puesto lo del deporte muy en moda, ¿verdad? Muy en la boca de la gente. Entonces vi la historia de un ex sargento de fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. A ver, usted no se imagina a un ex sargento de fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos como un fifiriche, ¿verdad que no? Yo se imagino, grande, ¿verdad? O sea, entrenado militarmente, no en el ejército corriente, no en fuerzas especiales, o sea, son la élite del ejército. Excombatiente, o sea, veterano de Afganistán. ¿Okay? El fulano, bueno, ya no está dando servicio, etcétera, etcétera. Ahora se descubrió a sí mismo como una mujer. Entonces cambió su identidad completamente y se metió a una disciplina de lucha. Adivinen en qué categoría. En la de mujeres. Porque él es una mujer. Porque se autopercibe como una mujer. Y porque si lo ponen a luchar con hombres, él va a reclamar porque lo están discriminando. Porque él no es un hombre, es una mujer. Imagínense al gorila ese, metido en un cuadrilátero, con una mujer biológica, que obviamente tiene muchos años de estar practicando la disciplina deportiva, pero es una mujer. En 3 minutos la noqueó. 3 minutos le duró. 3 minutos le duró en el cuadrilátero. ¿Es justo? No. O sea, ¿cómo va a ser justo que un hombre, que echen un hombre a pelear con una mujer? Eso no es justo. Hay una superioridad que el varón tiene por una cuestión de carácter anatómico y biológico. Obvio. Pero aunque no sea justo, se lo dieron por bueno. Entonces los malvados no entienden de justicia, a ellos no les importa. Puedo botar esto. A ellos no les importa. Ellos no entienden de justicia. Pero los que buscan al Señor lo entienden todo. Amén. Entonces usted entiende el sentido de la vida. Usted entiende por qué está aquí. Usted entiende por qué hay tanta maldad. Usted no le echa la culpa a Dios de la maldad del mundo, como lo hace el mundo. Si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta maldad y por qué Él permite esto y aquello y lo otro? Porque no te va a obligar a hacer lo que Él quiere, porque Él te da libertad y las decisiones del hombre lo han llevado hasta donde está ahorita. Las mismas decisiones del hombre a lo largo de toda la humanidad nos han traído este desastre. Y Dios está a punto de corregirlo.
Dios está a punto de decir, hasta aquí, ya tuve suficiente, ya fui paciente con ustedes, ya dejé una línea de tiempo abierta para que los que quisieran me buscaran, y a partir de ahorita, el que me busque no me va a encontrar. La Biblia lo dice. Que lo van a buscar y no lo van a hallar. Este es el tiempo para encontrar al Señor. Este es el tiempo para encontrarse con Él. Este es el tiempo para que usted pueda entender todo. Este es el tiempo para que usted alcance salvación. Este es el tiempo para que en Él encuentre vida. Este es el tiempo. Porque después ya no hay. Porque después, aunque lo busque, no importa cuánto llore, no va a suceder. Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre hicimos muchas obras, expulsamos demonios y ¿ustedes quiénes son? Yo ustedes no los conozco. Quítense de aquí, obradores de maldad. Yo no sé quiénes son ustedes. Feo. Este es el tiempo de buscar al Señor. Este es el tiempo de lograr una verdadera conexión con Él, no una falsa sostenida o lindo en el beso. Y en el trabajo riéndose de cuántas estupideces escucha. Y madreando a todo el mundo. Y comportándose como si fuera uno de ellos. Jugando el doble play. Con Dios no se puede jugar doble play. Dios entiende que vos sos humano y débil y un montón de cosas más, y Él te va a dar asistencia y te va a dar soporte. Pero de ahí a que vos quieras jugar en esta cancha y en esta otra, no te lo va a permitir. Así no funciona. O te quedas a la izquierda o te quedas a la derecha, pero en el centro no te quiero. Amén. Porque estas son las consecuencias de no buscarlo. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Porque el que no busca a Dios, no tiene a Dios en el corazón, no tiene a Dios en su vida. Y si no tiene a Dios en su corazón, en su vida, ¿de dónde va a agarrar bondad? ¿De dónde va a agarrar la justicia necesaria para hacer lo bueno? No tiene de dónde. Si la fuente de la justicia es Dios, y si no se encuentra con Él, ¿de dónde la saca? Salmo 10:4. El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todos sus pensamientos son: no hay Dios. Qué parecido al mundo en el que estamos viviendo hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son altivos. Son altivos. Yo sí sé. A mí nadie tiene que decirme nada. A mí nadie tiene que enseñarme nada. De todas formas, ni Dios hay. Se van a encontrar con Dios cuando vean al Señor venir en las nubes y recoger a su pueblo y hacer todo lo que la Biblia dice. Ese día se van a dar cuenta que sí había, pero ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Amén. Isaías 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Confían en el hombre, no en Dios. Se refugian en el hombre y van a ver cómo el hombre les resuelve y les ayuda y les compone la vida, pero no van a buscar a Dios. Y terminarán esparcidos por toda la tierra, porque recuerden que en el fin va a haber una guerra tremenda, y los cuerpos van a quedar regados, desperdigados por el suelo. Apocalipsis dice que van a invitar a las aves al festín, a las aves de rapiña, para que vengan y se coman toda esa mortandad. ¿Usted quiere ser uno de esos? Yo no. Soy muy imperfecto, me faltan muchas cosas. Dios sabe que constantemente lo ofendo y hago cosas que no le gustan y le vivo pidiendo que por favor me ayude. Pero yo no quiero ser uno de esos cuerpos. Y yo no quiero que me digan véngase para la izquierda. No. Y aunque sea a tientas que lo tenga que buscar, porque ya no tengo que buscarlo a tientas, yo sé dónde está. Pero aunque fuera a tientas que lo tuviera que buscar, lo seguiría buscando a tientas. Porque en Él está la vida y la salvación, en nadie más. Dice amén. Amén. Bien,
hemos finalizado con el tema. Vamos a